Saludos gente, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los sellos y los certificados del café para continuar siempre con la dinámica de la comercialización de café y en esta oportunidad tratar de entender cómo funcionan los aspectos diferenciadores que tienen los sellos, las certificaciones y por ahí también cómo funciona la denominación de origen que generan o fomentan un papel relevante en el desarrollo, en la producción y en la comercialización justamente del café en aras de buscar un aspecto diferenciador con respecto a los cafés convencionales. Y esto no precisamente es porque vamos a hablar de cafés que tengan unas notas o unas características muy particulares, sino más bien entender cómo funciona esa diferenciación con respecto al mercado, el cual se vuelve nuestro objetivo hasta cierto punto, y cómo el certificado, la certificación y el sello le brinda también un factor no solamente diferenciador, sino un factor de valor agregado al productor, sobre todo por el enfoque al cual se quiere orientar, al cual se quiere dirigir y también al mercado que quiere atender, porque no precisamente esto nos va a dar la posibilidad de acceder a un mercado común, un mercado convencional, sino la diferenciación que llegaríamos nuestro café a un mercado muy particular. Ahora, lo que hay que saber es entender cómo llevarlo, cuáles son los canales que podemos utilizar para poder llevar nuestro café a ese mercado que sea bien diferenciado o más bien, mejor dicho, a ese café de nicho. Entonces, para poder entender cómo funcionan los certificados, cuál es el papel que tienen en el mercado precisamente, hay que entender por dónde vamos a partir, cuál es la pauta desde el punto de vista de la comercialización, desde el marketing, entendiendo que el marketing nos va a ayudar a entender cuáles van a ser los patrones de consumo, y dentro de ellos un aspecto muy importante en la mercadotecnia, que es la segmentación de los mercados y la identificación del mercado más idóneo, más propicio para poder llevar ese café. Obviamente existen múltiples mercados, cada uno tiene una tendencia, un consumo, una forma de también de consumir y de adquirir ese café, y es al cual nosotros pues como identificadores o como gestores de marcas o de empresas cafetaleras, pues buscamos también lograr ese nexo entre el productor, su producción y el comprador a través pues, de distintas maneras. Entonces, el primer elemento es la diferencia que va a existir entre el mercado como segmento y el mercado como nicho. ¿Por qué arranco por este punto? Bueno, porque primero, antes de decir, bueno, el sello tal funciona de esta manera o el sello tal nos va a permitir agregar esto, no, primero hay que saber hacia dónde se va a dirigir esto porque es un tema de mercado, es un tema de comercialización primeramente. Entonces, el segmento de mercado es cuando nosotros, recordando únicamente, ¿no? Es cuando nosotros estamos buscando de todo el mercado posible cuál es ese segmento al cual en esta oportunidad le gusta el café. Ahora bien, el nicho de mercado, que es un segmento o una participación muchísimo más pequeña, es menor, porque el nicho de mercado lo que busca es un consumidor de nuestros productos o del servicio en algunos casos que sea muy específico o que demande de ciertas características que vuelven demasiado específico el producto que se está tratando de comercializar, y en este sentido vamos a encontrar esa diferenciación, que el segmento de mercado es tomar del mercado global, ya sea un mercado azul, ya sea un mercado rojo, bueno, tomar de ese mercado distintos segmentos, pueden ser demográficos, pueden ser de consumo, de patrones geográficos, etcétera, pero esa es la segmentación de mercado. Ahora, en el caso del nicho de mercado, es una separación o una identificación del mercado muy específica, el que busca un consumidor que tenga ciertas características y que por las cuales está dispuesta a pagar un extra con respecto a el producto que se está tratando de comercializar. Si lo aterrizamos desde el punto de vista de café, buscamos, por un lado, recordemos que nuestros cafés pueden ser cafés convencionales o pueden ser cafés diferenciados, y dentro de esa diferenciación podemos tener distintas categorías de esos cafés, inclusive las puntuaciones a cuarto K. Pero ¿qué sucede?
Dentro de este segmento de mercado, bueno, nuestro café lo vamos a llevar ajustándonos a esas características de mercado. Hasta aquel comprador que solamente busca un café con ciertas características, calidades, inclusive notas muy particulares. Hay otro comprador de café que busca otras características. Bueno, eso se vuelve el segmento de mercado. ¿Qué producto, qué café queremos vender, qué café queremos llevar al mercado? A través de la identificación del segmento más idóneo, con la cual obviamente vamos a poder brindar el volumen de café y establecer una fijación de precio y de contrato de compra-venta en la cual podamos comercializarlo. Por otro lado está el nicho. El nicho es un segmento mucho más pequeño, es una participación mucho más pequeña del mercado al cual nosotros queremos dirigirlo, pero que éste tiene unas características muy particulares que lo vuelven más específico y el cual están dispuestos a pagar un extra por esa diferenciación. Por ejemplo, no es lo mismo eh, vender un café o que tengamos un comprador que quiere un café convencional, no importa cuál ha sido el proceso de producción, a un comprador que busca algo muy específico, como decir, bueno, yo estoy dispuesto a pagar tanta cantidad por el café, siempre y cuando sea orgánico o siempre y cuando sea cuidadoso con el medio ambiente, siempre y cuando tenga una característica diferenciadora extra al que ya nosotros establecimos como un café convencional. Entonces, estos cafés de nicho son precisamente aquellos mercados que van a ser más pequeños, pero que están dispuestos a darle ese extra o a pagar ese extra por justamente ese extra que nosotros le estamos agregando de valor a nuestro café, con características que van a tener, pues, ese elemento diferenciador y que iremos platicándolo más adelante para que se pueda entender mejor. Ahora, siempre entendiendo cómo funciona el mercado, cómo funcionan los nichos, ya hablamos por un lado la diferencia entre segmento de mercado y por el otro el nicho, que es más específico. Bueno, hay que entender esa definición. ¿Qué busca el nicho de mercado desde el punto de vista estratégico y qué busca, bueno, un mercado, digámoslo, atractivo? El nicho de mercado busca satisfacer una necesidad que sea lo más puntual, que sea lo más específica, ajustada a las condiciones y necesidades que tiene ese segmento o ese pequeño segmento, en este caso ese nicho de mercado, que esté dispuesto a adquirir o a exigir por parte del producto que se le está comercializando. Y de esto pues podemos hablar largo y tendido. No obstante, no me quiero expandir mucho porque puede llegar a ser demasiado tedioso. Simplemente entender esa diferencia entre segmento, nicho y cómo vamos a llevar nuestro café o identificar ese nicho de mercado partiendo de, por un lado, puede ser creando la necesidad o porque ya existe esa necesidad. Si ya existe la necesidad, fácilmente vamos a poder ajustar nuestro producto hacia ese nicho que ya hemos identificado. Ahora, ¿qué características debe tener ese buen nicho de mercado? Primero, una mayor probabilidad de compra o establecer una probabilidad de compra. Como he mencionado, los nichos de mercado son muchísimo más pequeños y por ende hay que entender que el producto, que el precio, que todo eso va a ser distinto con respecto a los convencionales porque volvemos a la especificidad. Otro, la empresa o el negocio que puede saciar ese nicho. No es lo mismo un volumen convencional, hablando de café, a un volumen de café muy diferenciado. Son volúmenes distintos y también el trataje en finca va a ser diferente. Entonces, ¿cómo se logra satisfacer ese nexo, lograr conectar esas puntas entre el productor diferenciado, el café diferenciado que tiene ese productor y el comprador y o consumidor final que también espera de este producto? También suelen conformarse con productos exclusivos o premium dentro de esos cafés diferenciados. Por ejemplo, cuando andamos buscando un café score 85, 86, 88, 90, por ejemplo, ya hablamos de cafés premium de una calidad superior. Entonces, también es parte de lograr encontrar ese mercado. Las pueden ser lo suficientes para brindar rentabilidad
obviamente, y esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de el comportamiento de finca, qué cosas van a cambiar, vamos a notar cómo hay una breve reducción en el comportamiento productivo, dadas las características que exige el mercado, en este caso el nicho de mercado especializado a cafés diferenciados por su sello característico. Y luego los productos que se ofrecen, esas características que debe tener ese producto, no es lo mismo, vuelvo a lo mismo, no es lo mismo un café convencional, que puede ser un café de volumen, un café más orientado al torrefacto, un stock log que se puede vender fácilmente, a un café donde está bastante limpio, 8% de efectos, no sé, un café muy limpio y que no solamente es limpio, sino que también tiene características o notas de sabor muy específicas, muy puntuales, que lo convierten en un café especial y que a la vez esto, pues obviamente va a tener un comportamiento de mercado distinto al que ya en su momento hemos estudiado, entendido con respecto al comportamiento de la bolsa de valores. Y el tipo de nicho de mercado va a estar hasta cierto punto supeditado, va a estar sujeto a varios elementos, por ejemplo, el grupo de edad. Si nosotros somos bastante estudiosos o meticulosos en cuanto al estudio del consumo de café, podemos encontrar que hay una nueva generación de consumidores de café, que por lo general este nuevo segmento consumidor de café es mucho más conocedor que el anterior. Inclusive nosotros podemos partir de nuestra propia experiencia, si somos apasionados, si nos gusta el café, podemos ver cómo nuestros antecesores, nuestros abuelos, nuestros padres, probablemente consumían un café de cualquier índole, sin ninguna diferenciación, no como en la actualidad, donde prácticamente en los últimos 10 años empezamos a hablar de cafés especiales con puntuaciones, con ciertas características, cuando hacemos una diferenciación de notas, que este café le percibimos notas achocolatadas, cítricas, frutales, que le sentimos características y que inclusive tiene una puntuación de acuerdo al SCA de 82, de 84, 88 puntos, de 90 a 92 puntos, que eso le va a brindar una diferenciación. ¿Dado por qué? También por el funcionamiento del grupo de edad, no es lo mismo, y tengo esa misma experiencia. Por ejemplo, bueno, llevaba un café que lo consideraba de muy buena calidad, lo compartí con un familiar y lo que hizo fue mezclarlo con otro café de muy mala calidad. Entonces, ahí pude darme cuenta de que este aspecto en cuanto a consumo por conocimiento va variando también por el grupo de edad. Así que esto ya también es una muy buena oportunidad de comercialización a un segmento y a un nicho de mercado mucho mejor, mucho más especializado, que también está influenciado por otro tipo de movimientos que obviamente pues estimulan el movimiento económico y comercial. También las condiciones especiales o específicas que tiene este comprador o este consumidor. No es lo mismo un consumidor local que muy probablemente busca en un café simplemente que sepa bien, que sea una taza limpia, a otro, por ejemplo, un mercado asiático que busca ciertas características, o un mercado europeo que también busca otras características en cuanto a la sensación que va a brindar ese café, independientemente de las 5 o 6 categorías que ya conocemos, pero que sí estos grupos generan y fomentan también las condiciones especiales y específicas para que el productor y para que el café que se está comercializando tenga características mucho más diferenciadoras y fáciles de utilizar o de comercializar. También el parte de los nichos puede estar dado por el género, por el grupo de los géneros. También van a influenciar. No es lo mismo un café, digamos, que buscamos un café demasiado especial con notas, digamos, a frutos rojos, otro que tenga un café más a frutos amarillos. También el comportamiento generacional o del género mismo pues nos va a ayudar un poco a orientar. Tal vez no tenga una gran repercusión en este sentido sobre la comercialización de café, pero siempre es importante tenerlo porque si hacemos una combinación en cuanto a la economía, comportamiento económico y desde el punto de vista del patrón de consumo con respecto a la mercadotecnia, tanto sea por una necesidad identificada o por la creación de una necesidad, pues obviamente es parte de esa identificación de los nichos,
También el grupo por ocupación, no es lo mismo el consumo de café que van a tener personas que trabajan en una oficina, en una maquila, a personas que están muy especializadas o que tienen un conocimiento, que buscan un café mucho mejor, con características mejores. Entonces, eso también va a diferenciar, por ejemplo, si quisiésemos vender un café a hospitales o a escuelas, pues el consumo es masivo, muy probablemente en cuanto a calidad o alta calidad o notas de sabor no sea la importancia, sino que sea un café que fomente o que busque otras características. O, por ejemplo, si queremos preparar un capuchino, es otro tipo de características que muy probablemente a través de un café más frutal, pues podamos degustarlo de otra manera. O sea, son características que van a ir cambiando, que van a ir diferenciándose justo también por el consumidor, por la necesidad existente o por la necesidad creada. Y el grupo, o por las ideologías y los valores, por ejemplo, tenemos, pues obviamente, una gran diversidad en cuanto a los patrones de consumo, necesidades, recursos, disposiciones. Todo esto va a influir a que se pueda comercializar el café en diferentes nichos. La cuestión importante acá son dos cosas. Uno, primero, tener identificado muy bien cuál va a ser el segmento de mercado y qué estoy dispuesto a ofrecer para ese segmento de mercado. Y segundo, si quiero diferenciarme con respecto a otros, como productor, como vendedor, como comercializador, como tostador, etcétera, entonces identificar también ese nicho de mercado que se ajuste a las características que ellos necesitan y yo quiero brindar, o que yo quiero brindar y que tengo que identificar. Para esto, obviamente, hay un trabajo continuado donde hay que participar en diferentes ferias, hay que llevar el café, degustarlo, etcétera, para que se pueda crear esa necesidad y también se puedan pactar los contratos de compraventa para estos cafés diferenciados. ¿Cómo se va a encontrar un nicho de mercado? El nicho de mercado, pues primero, como he mencionado, tratan de solventar un problema o de resolver una situación problemática en caso de una necesidad. Por ejemplo, encontramos un nicho de mercado que está buscando café que tenga unas características muy puntuales, por ejemplo, que tenga una puntuación arriba de 88 puntos y que no solamente lo tenga, sino que a la vez sea orgánico, o que sea protector del medio ambiente, o que sea protector de la fauna, etcétera, o que tenga una reducción en el uso de algunos agroquímicos, ¿no? Va a depender, obviamente, de las características, pero esa es una necesidad a resolver. Hay que identificarla, es mucho más difícil en caso de un nicho que en una identificación de segmentos. Es diferente, que no es imposible, obviamente, simplemente va a llevar un poquito más de tiempo hacer esa búsqueda. Luego, basar el producto en cuanto a las tendencias. Hoy por hoy podemos ver que hay una nueva tendencia en cuanto al consumo de café, que es más gourmet, que es mucho más selecto, que inclusive el consumidor mismo también tiene un conocimiento extra del café a través de todos los canales de información posibles que hay, que pueden brindarle información extra al consumidor. Entonces eso ayuda a que él a que el consumidor pues tenga un conocimiento, tenga una amplitud, tenga un abanico y que sepa lo que está buscando. Eso automáticamente mueve la cadena de valor hacia atrás, porque lo que hace es especificar y lograr también generar ese extra en el productor. El tipo de cliente, tal como me había mencionado, no es lo mismo vender un café que va a ser consumido en masa sin tanto interés en cuanto a sabores, notas, sino que sea un café que cumpla con el mínimo, a un grupo, un nicho de mercado en que busque un café con otras características muy puntuales. El tipo de producto, así como vendemos cafés, digamos, vamos a querer comprar un café para tenerlo en la casa, puede ser molido, puede ser en grano, puede ser un café con una molienda fina, una molienda más gruesa, según sea el método que nosotros tengamos, etcétera. Entonces, también eso va a depender el tipo de producto que nosotros estamos vendiendo, de los tuestes oscuros, medios, claros, notas de sabor y demás. Y luego la especialización de la necesidad o del producto. Obviamente, parte siempre de lo mismo: identificar el segmento, identificar también el nicho que sea el más idóneo para poder comercializar ese café.
Podemos ver también que existe una franja, esta ya es muy conocida por todos nosotros que nos gusta el café, que hay una franja productora de café a nivel mundial, que es la franja tropical, y por otro lado está la franja que consume o que compra el café. Obviamente, pues aquí se trata de responder a las necesidades en cuanto a oferta y demanda, y esto nos va a ayudar a conocer, primero, cuando conocemos la oferta y la demanda identificada, esto nos va a permitir saber ofertar nuestro café. Obviamente tenemos que estar anidados con no generar un superávit de café, porque esto obviamente va a influir en el precio de compra-venta. Si sabemos muy fácilmente que si hay un exceso de café por el cual está ofreciéndose una oferta mayor en cuanto a la demanda, pues obviamente el precio de ese producto va a decaer, a diferencia si hay una mayor necesidad y la oferta es menor, entonces el precio va a incrementarse. Estas variaciones pues las van a ir generando los comportamientos año a año. Por un lado, cómo se va incrementando el consumo de café por las generaciones de necesidades y demás. Y por otro lado también el descubrimiento de nuevos nichos de mercado, que en esta oportunidad, pues obviamente muchos productores tratan de achicar todos esos nexos intermediarios de café y en su lugar, pues van y negocian directamente con compradores que son más especializados, entonces facilita, entre otras cosas, la comercialización, facilita también la fijación de precios o el establecimiento de contratos y también la especificidad que va a tener ese café. Para tener una referencia, obviamente, de las categorías de café podemos encontrarnos varias maneras. Sin embargo, hay una especie de puntuación que ya un poco lo tenemos un poco dominada, que es básicamente, bueno, de acuerdo a la escala, hay una escala de puntuación. Esa escala de puntuación nos va a decir un poco hacia dónde se va a comportar ese café. Por ejemplo, si lo tenemos entre unos 75 y 80 puntos, lo vamos a considerar como un café comercial. Va a ser un café premium, un café especial. Si va entre los 81 y 83,9 puntos, va a ser un café especial. Si va a ir entre los 80, 85,9, digamos, ese rango lo vamos a considerar como cafés especiales, un café súper especial porque va entre los 86 y los 89 puntos, y un café extraordinario de muy altísima calidad que va a ser superior a los 90 puntos. Entonces, esas categorías de café nos van a ayudar a nosotros también a identificar el segmento de mercado idóneo, porque no es lo mismo tratar de comercializar un café 75, que no es malo, es un café muy bueno, pero más orientado a otro mercado, a otro nicho de mercado también, que hablar de un café extraordinario con 90, 92 puntos, que tiene características muy exóticas, que muy probablemente hasta el mismo mercado o el mismo nicho de mercado no pueda identificarlo, porque son cafés que no se van a dar siempre en todo momento, sino que van a ser situaciones muy especiales, muy específicas, que le van a dar también ese valor agregado al comercializador del café, y en este caso, pues esa ventaja también diferenciadora que se le va a dar al productor. Y obviamente el negocio de café van a influir una gran cantidad de variables que van a venir desde la producción, identificando cuál es la semilla idónea, cuáles van a ser todos los procesos en campo que se van a hacer, el semillero, el vivero, el manejo en campo, también todos los programas de fertilización, asociaciones de cultivo, también la plasticidad que tiene el cultivo, llamémoslo de esa manera, ¿no? La plasticidad, que es la capacidad adaptativa que va a tener el cultivo de cohabitar junto con otras especies, en el caso de cuando se incorporan especies de sombra al cafetal, el tema de procesamiento. De hecho, en el procesamiento es donde se puede potenciar o enriquecer las notas de sabor que éste va a expresar una vez que se está acatando por el tipo de procesamiento, si es un café lavado, si es un café melado, si es un café natural. De acuerdo a los cafés melados, por ejemplo, esas tres categorías, negro, rojo, amarillo, cómo se va a comportar. También las fermentaciones,
si va a ser una fermentación carbónica, anaeróbica, si se van a utilizar algunos tipos de levaduras para incitarle también características, el porcentaje de mucílago, bueno, que eso va a depender también en el tipo de proceso que se va a dar, los secados, todo esto va a influir porque todo esto tiene una repercusión en la calidad del café, tiene una repercusión también en la expresividad que va a tener ese café más adelante y también obviamente la influencia que tienen los distintos procesos que se le vaya haciendo, manejos que se le vaya haciendo en campo, en el beneficio o el procesamiento en la tría, porque el café se puede ir dañando, se puede ir lastimando por una mala calibración de equipos o cualquier otro factor. Entonces, todo esto va a influir en calidad, en volumen y en la forma en que el café se va a expresar en una taza. De ahí viene otro aspecto importante que es el tueste de café, cuál va a ser la curva de tostaduría que se le va a dar o la curva de tueste idónea para que el café pueda expresar todas las características que andamos buscando. Esto es un factor muy importante porque podemos haber cumplido muy bien los procesos anteriores o las etapas anteriores y en el tueste pasarnos un par de segundos más y el café ya cambió toda su totalidad, puede que se arruine inclusive, entonces esto juega un papel relevante. De ahí la comercialización, cómo se va a vender, si es a comercios locales, nacionales, si va a ser a nivel de exportación, qué características pide el comprador, la fijación del precio, los contratos, cuáles van a ser todos los protocolos que se van a utilizar en la comercialización, las calidades del mismo, qué tolerancia va a haber en cuanto al número de defectos permitidos en ese café que se está comercializando. De ahí ya la preparación en las coffee shop a nivel mundial, el barismo, toda la forma en que se van preparando, esos barismos que le van prácticamente esta es la última etapa donde se pueden expresar, de acuerdo a la preparación que se le da a ese café, se pueden expresar todo su sabor, se pueden potenciar. Obviamente todo funciona de manera ligada, no puede haber nada desligado y la calidad, pues, si nosotros aplicásemos una rueda de gestión de calidad, pues vemos o analizamos que la calidad debe estar en todo momento y debe estar en todo lugar siempre en forma constante, innovando también a lo largo de todo su ciclo productor y comercializador, porque obviamente así es como podemos encontrar nuevos elementos que potencien todos los factores que ya conocemos, sabor, tasa, limpieza, calidad, comercialización y demás. Ahora, para recordar simplemente, porque el café, como mencioné al inicio, uno lo va diferenciando y esa diferenciación, tanto del café como del mercado, se van a ir acoplando de la siguiente manera. O sea, al tener claro cuáles son las categorías que tenemos, un café exportable, porque estamos hablando de cafés muy limpios, de muy buena calidad, donde hemos minimizado la cantidad de daños o defectos presentes en ese café, un café limpio en cuanto a la comercialización se trata, porque ya lo hemos pasado por diferentes máquinas de tría y limpiado. También el repaso exportable, que es un café también de muy buena calidad, ya es una segunda categoría. Obviamente el precio va disminuyendo. El stock lot, que también es un café que se puede comercializar, tiene algunas características, obviamente la presencia de defectos, de daños, ya sea primarios o secundarios, empiezan a aparecer aquí siempre y cuando vayan dentro de la tolerancia que el mismo comprador permita. De ahí las resacas, la resaca liviana, los cafés rechazados por la electrónica y la amiga, que aún así todos los cafés pues, se pueden comercializar, cada uno se va a tratar o se va a transformar de manera diferente, no obstante, pues no es lo mismo vender un café exportable, limpio, con una zaranda arriba de 15, una zaranda 18, que obviamente la amiga el precio va a ser relativamente o considerablemente menor. Y hablando ya en tema de certificaciones, si nosotros compramos una bolsa de café, un bote de café, no sé, compramos una cantidad de café, en la etiqueta nos vamos a encontrar con algunos
sellos distintivos que van a dar un poco la pauta de qué características y quién nos certifica este café. Si en algún café no las trae, pues obviamente sabemos que es un café convencional o algún blendeado, pero cuando ya vemos que hay algún sello extra, esto nos va a dar una pauta de que ese café recibió un trato diferenciado. Y aquí es donde ya empezamos a hablar de los cafés diferenciados o el diferenciador del café. ¿Por qué? Porque justamente pasó eso, se le hizo algún trato especial, un trato diferente, un productor vino y preparó un microlote con ciertas características porque pretendía venderlo de forma diferenciada a un nicho muy específico, y a partir de aquí es cuando empezamos a hablar de los distintos sellos. Hay una gran variedad de sellos que el productor puede disponer siempre y cuando pues cumpla con las características para poder acceder a ellos. Ahora, hay que diferenciar tres conceptos importantes que nos podemos ir encontrando y que posiblemente pueden llegar a ser ligeramente confusos. ¿Cuáles son? Bueno, de las diferencias terminológicas nos vamos a encontrar con el sello, con el certificado y con el origen. Son 3 cosas que en algún momento podemos decir, bueno, es lo mismo, no, cada uno tiene un factor distinto que trata de explicarlo. Por ejemplo, cuando hablamos en este aspecto de las diferencias terminológicas, cuando decimos que el sello, que es el sello, bueno, son pequeños logos que vienen, pues, representados de diferentes maneras, colores y demás, figuras, etcétera, pero que es un logo y es un factor que va a venir incluido en la etiqueta del café. Por ejemplo, si nosotros compramos un café convencional y no encontramos ningún sello extra, pues sabemos que es un café convencional que no recibió un trato tan especial como si, por ejemplo, un café que trae un sello orgánico de la USDA o que trae la famosa ranita o el sapito que es de Rainforest o el sticker, ya hoy día es muy raro encontrarlo, pero el sticker de ocre de Woods, bueno, significa que ese es el sello que trae ese café porque significa que se le ha brindado un tratamiento especial en producción y lo demás. Luego tenemos como concepto, como término también el certificado. Cuando no es lo mismo decir un café con un sello que un café certificado, porque la certificación es el proceso que lleva el productor a cabo para poder demostrar que su café cumple con esas características a las cuales accedió para ese sello. Entonces, el sello es el logo que aparece en mi etiqueta porque yo lo conseguí brindándole las características que ese sello me permite, ¿sí? Ya sea orgánico, etcétera. Mientras que la certificación es el protocolo, es el procedimiento que yo he utilizado para poder acceder a ese sello. Entonces, cada sello tiene un protocolo y a ese protocolo le llamamos certificación. Para poder certificarnos, pues debemos cumplir con algunas características que pida esa certificación. Es como, para ponerlo en otro contexto, si nosotros, digamos, queremos graduarnos a nivel universitario, pues obviamente habremos de cumplir con algún grupo de características para estar validados y tramitar el título. Entonces, obviamente, para que eso ocurra, tenemos que estar certificados, o si queremos trabajar en algún lugar, pues debemos cumplir con alguna normativa. Entonces, por ahí nos vamos certificando, un certificado PMI, por ejemplo, si queremos ser especialistas en proyectos, etcétera. Bueno, lo mismo sucede en el caso del café. Queremos acceder a un sello, queremos acceder a un título, bueno, debemos certificarnos, de certificar todo nuestro proceso de producción, de transformación y demás, que cumpla o que se ajuste a las características que pide esa marca o ese sello. Y finalmente, como término también, está el origen, que es un mecanismo legal que ya viene legalizado, que garantiza al consumidor que el producto que tiene es muy particular y que esa particularidad también va a ser contenida a lo largo del tiempo referente a una zona geográfica específica.
O sea, la famosa denominación de origen, lo vamos a encontrar en varios aspectos, en vino, en café. Obviamente, como estamos hablando de café y dentro de nuestra regionalización, en nuestra localidad, pues encontramos con una denominación de origen, que en el caso de Marcala, Marcala tiene esa denominación de origen que a través de los años pues la ha ido manteniendo porque el café de esa región tiene características muy particulares que obviamente independientemente del año, de la época, siempre tratan de mantenerse esas características en cuanto a puntuaciones, a calidad, algunas notas, digamos, genéricas que van a aparecer en ese café. Entonces, recapitulamos el aspecto de las diferencias terminológicas, el sello, que es el que demuestra o el que comprueba de que yo he cumplido con los estándares o con las especificaciones que me ha pedido el certificado o la certificación. Y la certificación son todos los protocolos que yo he cumplido para poder acceder a ese sello y la denominación de origen, que ya es el nivel más alto, que es muy autóctono, muy regional, muy geográfico, porque le brinda a un café de región características muy puntuales de las cuales pues se van manteniendo a lo largo del tiempo. Esas diferencias, el sello, para citar un ejemplo, uno de los más conocidos, el sello Fairtrade, pues obviamente es porque este café tiene o accedió o tiene, digamos, la facilidad o representa, no es que tiene la facilidad, sino que representa que este café ha sido tratado bajo un sistema de comercio justo, donde parte del pago que yo estoy dando, ese pago extra que yo estoy dando por acceder a un café que viene con esta certificación, pues, o con este sello, va a apoyar a los productores. Y el productor, en contrarrespondencia, pues obviamente tiene que certificarse cumpliendo pues todas las diferentes fases o protocolos que lleva la certificación, empezando por una fase inicial, diagnóstica de contacto y obviamente mantenerla, ¿no? Porque las certificaciones pues se tienen que ir renovando, se tienen que ir monitoreando año a año para saber si el productor está cumpliendo o si mantiene la vigencia de un contrato de certificado. Y la denominación de origen, tal como lo he mencionado, bueno, los cafés Marcala, digamos, es hoy por hoy, es una de las denominaciones de origen con mayor presencia, entonces, obviamente a nivel de nuestro país, entonces, porque este café, pues, va a mantener esas características de forma longeva. Y de ahí nos vamos acercando a los sellos. Los sellos, pues ya una vez aclarado que son distintas etiquetas o accesos a los que nosotros vamos a representar de manera comercial, entonces estos sellos que para poder acceder a ellos hay que pasar por un protocolo, ese protocolo es el certificado. Entonces los sellos de sostenibilidad ambiental hay de varias categorías, de hecho los sellos están orientados a establecer estándares, por un lado pueden ser ambientales, por otro lado pueden ser sociales, por otro lado pueden ser económicos, por otro lado pueden ser geográficos. Entonces, cada uno de estos sellos va a representar ese tipo de estándares a los cuales accedió el productor o el productor accedió a cumplir para poder vender su café de forma diferenciada. Entonces, esos sellos, hay los más comunes, que nos podemos encontrar, el UTZ o UTZ, que bueno, ya hoy día está aliado con Rainforest, entonces prácticamente es un único sello. El Beer Friendly, que pues obviamente, como su nombre le indica, trata de proteger la diversidad en cuanto a aves se trata, con presencia en las fincas. Y el 4C, que obviamente, pues, este tipo de café, o perdón, este tipo de certificaciones lo que busca es de todos, el creo yo, el más flexible en cuanto al acceso y las características que pide. Pero si nos vamos, digamos, a enlistar cuáles son los sellos más importantes que podemos encontrar, hay variedad, obviamente, y cada uno tiene requisitos, estándares y accesibilidad, inclusive costos, que se van a ir ajustando de acuerdo a las características que el productor de café y que la cooperativa productora también quiera presentar dentro de esos cafés. Por ejemplo, tenemos los UTS, el 4C de Global Coffee Platform, también vamos a encontrar el Rainforest Alliance, el Coffee Beer Friendly,
el USDA Organic, el Jazz o el Hass, el EcoCert, y hay unos de empresas privadas que son pues muy específicos, muy puntuales, por ejemplo, el Starbucks Coffee Practice o el Nespresso AAA, que son características que ellos tratan de hacer cumplir con el productor en una negociación. Entonces, son los más comunes. Obviamente hay más, muy probablemente con el tiempo vayan apareciendo más. Por ejemplo, en el caso de la protección de bosques, la protección de reservorios de agua, etcétera. Entonces, son sellos que van a ir apareciendo. Hay unos que ya pues tienen una gran cantidad de tiempo presentes. Por ejemplo, aquí dentro de esta lista no está el Fairtrade, que es parte también de los sellos más comunes para, digamos, agregarlo en este catálogo. Y justamente hablando de Fairtrade o de comercio justo, es una de las etiquetas o es bueno, está el Fairtrade Labeling Organization, hay una organización de etiqueta de comercio justo que es uno de los certificados, es uno de los sellos más comunes de los cuales también tiene una mayor presencia a nivel mundial, certificando muchos productos. En nuestro caso, pues particular, estamos hablando de café, es también uno de los certificados al que el productor accede, que debe cumplir, y es uno de los sellos que muy probablemente nos vamos a encontrar en muchos productos o en muchos cafés en tienda. Obviamente, cada café que es certificado tiene un valor agregado o tiene un valor de venta eh, diferenciado, por eso se le llaman cafés diferenciados, porque tiene un elemento que lo diferencia del café convencional o el café comercial y que esto pues obviamente esa diferenciación se va a repercutir también en un beneficio para el productor y justamente el Fairtrade trata de fomentar eso, ¿no? Esa diferenciación de apoyo o soporte para el productor en las distintas categorías que este tiene donde lo que busca, pues obviamente, entre otras cosas, es establecer un precio mínimo, fijar un precio mínimo de compraventa, que es muy ventajoso, sobre todo cuando hay precios, que el precio bolsa es muy bajo, entonces al fijarlo un precio en Fairtrade mínimo, esto le va a ayudar al productor a que pueda solventar, por lo menos salir eh, con un punto de equilibrio. Obviamente lo que se busca es generarse una ganancia, que el productor pueda reinvertirla o que la empresa o la cooperativa a la cual pertenece lo puedan utilizar, no precisamente para reinvertirlo en la finca, sino también esos beneficios extras que brindan en aras del desarrollo de la producción, de la familia, de la localía, de la región o de la geografía donde se encuentre. Obviamente, pues eso es lo que busca este tipo de certificados. Tenemos también que el certificado Fairtrade en los Estados Unidos es uno de los compradores o uno de los importadores que más hay en el mundo con este tipo de sellos, es decir, que es el que busca a nivel mundial productos que tengan este tipo de certificado. También la doble certificación, el Fairtrade, digamos, normal, y está el FTO, que es el Fairtrade orgánico, también porque se anidan elementos de comercio justo, es decir, precios más, eh, pues más amigables para el productor y a la vez se agrega la producción orgánica como factor también diferenciador y que le agrega ese extra todavía más. El fair trade le equivale al productor algunas ventajas. Uno es el hecho de cubrir los costos medios para producir cultivo de manera más sostenible, es decir, que a lo largo del tiempo la producción sea por un lado sostenible y por otro lado sustentable y que esto también le brinde al productor la facilidad de alcanzar no solamente el punto de equilibrio, porque obviamente eso solamente lo sostiene un año más, sino también lograr que su café pues le genere también ese extra que pueda reinvertir. Y también se le brinda una prima, que es un extra, un factor extra, es decir, bueno, tal como lo había mencionado, hay un precio mínimo de compra que a partir de ahí, pues eso le va a generar quizás una mínima ventaja al productor con respecto a un convencional y
También, pues, adicionalmente, esto le va a ayudar a que su ganancia, que su extra lo pueda reinvertir en elementos funcionales, ya sea a nivel comunitario o empresarial. También, pues, obviamente trata de fomentar las condiciones de trabajo y prohibición en cuanto a la discriminación, trabajo forzado o la explotación infantil. Obviamente en este apartado hay características, sobre todo por nuestras localidades, donde hay un involucramiento de los jóvenes de todas las edades en la finca, pero es por parte también de la cultura que tenemos de involucramiento, de estar en todo momento toda la familia participando. Obviamente tiene sus características. El acceso a créditos también de forma anticipada a la cosecha, esto pues obviamente en todos los canales de comercialización, de compraventa, pues no siempre se obtiene el beneficio o el rédito económico al instante, entonces pues al tener un tipo de certificado de esta índole, se le da ese valor agregado en cuanto al acceso a crédito, porque se sabe que el productor lo va a utilizar a bien o está comprometido que ese extra que va a obtener justamente lo va a utilizar para continuar con su faceta productora. Y también la mayor capacidad en cuanto a la planificación para el futuro, porque obviamente si un productor pretende estar certificado debe cumplir con ciertas normas y no solamente cumplirlas, sino que también debe mantenerlas a lo largo del tiempo, porque obviamente lo que busca, si tiene una ventaja diferenciadora, pues obviamente lo que pretende el productor es mantenerla a lo largo del tiempo. Entonces, para poder mantenerla, va a estar supeditado, va a estar sujeto a la presencia de distintas auditorías que se le van a ir haciendo año con año y con ella pues tiene que ir renovando también el, el certificado. ¿Qué ventajas le presenta al consumidor? Porque obviamente, o sea, si vamos a darle un aspecto diferenciador, lo queremos vender más, pero también qué ventaja me representa a mí como consumidor, qué ventaja le representa al productor. A mí como consumidor, la ventaja que me representa, pues por un lado es la diversidad de marcas que tienen pues aspectos diferenciadores en cuanto a la calidad, notas de sabor, hablando siempre del café, también la presencia de ese café me va a garantizar a mí, me voy a sentir, digamos, si yo soy comprometido con apoyo social o apoyo medioambiental, pues obviamente es una manera también de retribuir ese trabajo que hacen otros. Entonces, es parte de ello, ¿no? La diversidad de marcas y que tienen procedencias, que tienen características que las hacen diferentes a un café comercial o un café convencional. También crea un mecanismo confiable, justo lo que mencionaba, o sea, si yo tengo una especie de compromiso al apoyo social o el apoyo a productores, obviamente no puedo ir yo donde el productor y decirle, bueno, gracias por ayudar al medio ambiente o gracias porque el trabajo es más equitativo. Bueno, en ese aspecto, mi compromiso lo hago a través de apoyar al mercado, al productor, consumiendo los productos que han sido presentados en este abanico, en ese certificado. Y luego también el producto diferenciado, ¿no? Estimulo, soy parte de un nicho, o somos parte de un nicho que fomenta también el empuje de una cadena de valor a la diferenciación de elementos que hacen que en esta oportunidad el café pues valorice el aspecto productivo que hubo detrás. Y los beneficios que le genera al productor es, bueno, por un lado, un sistema de gestión de calidad donde el productor automáticamente se compromete a sí mismo y él mismo se va obligando a brindar no solamente un producto de calidad, sino que el sistema que lo produce y obviamente se está renovando constantemente y está implementando mejores tecnologías productivas, de cosecha, de fertilización. Entonces, este es un sistema que va automáticamente empujándose a sí mismo. En cuanto a calidad, el productor debe estar más conocido, más conocedor, tiene que estar más capacitado, tiene que saber lo que está haciendo y tiene también que estar alineado con los nuevos elementos o las nuevas tendencias que ofrece al mercado. Y también una eficiencia en el proceso productivo, la incorporación de nuevas técnicas, nuevas tecnologías, la innovación, el desarrollo de nuevos productos, pues obviamente
va a ayudar al productor a diferenciarse y una vez que se diferencia del resto, pues obviamente esto es un sistema de competencia de calidad, pero lo que ayuda también en este apartado es que el productor, por un lado, se comprometa a brindar un producto de calidad y que para lograrlo, pues esté trabajando continuadamente dentro de su finca, ofertando o aplicando nuevas tecnologías, capacitándose para agregar nuevos elementos que ayuden a que su finca produzca más, produzca mejor y produzca con las calidades y los estándares solicitados. La asistencia técnica también, hay elementos nuevos, no es lo mismo un productor que muy probablemente no esté cooperativizado, no esté asociado, entonces el acceso a información, capacitación, asistencia técnica va a ser mucho menor a aquel que eh, pues se compromete y que también pues busca que su producto sea diferente. Entonces esto significa que hay que irlo apoyando, irlo tutelando a lo largo de su tiempo productor en aras de que siempre sea mejor. Y también pues hay ayudas en especies, se le va actualizando el parque, se le va brindando un mejor material genético, muy probablemente alguno ya esté erosionado, o en equipos, se van ya sea actualizando, se van renovando, se le va brindando equipo nuevo. Eh, por ejemplo, si tenemos alguna cooperativa que adquiere este sello y se lo quiere brindar a los productores, pues obviamente ese extra lo van a utilizar para nuevas máquinas, nuevos equipos, para optimizar también el uso de los recursos y mejorar también el manejo de los mismos recursos. Entonces, esto obviamente le representa un beneficio al productor en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y también al productor de forma independiente y al productor en colectivo cuando están asociados. Porque de hecho, una de las cosas que deben tener la mayoría de productores es una afiliación, ¿no? Que esa afiliación sea pues mucho más fácil también acceder a certificados porque el precio o el coste de un certificado barato no es. Luego, los costos de certificación, hablando ya de que el productor pretenda certificarse, pues obviamente debe estar sujeto a que los costos para obtener un sello, pues hay que pagarlos de una primera vez. Digamos, un productor no se ha certificado y quiere hacerlo porque quiere tener un sello, bueno, ese costo tiene que pagar esa membresía, así como nosotros pagamos membresías que vamos renovando a lo largo del tiempo, ya sea lo que sea. Entonces el productor es lo mismo, ¿no? Tiene su membresía de certificación que tiene que ir renovando y cumpliendo año con año. Los costos de recertificación, o sea, como he mencionado, o sea, esto puede durar un año, tienen que irlo recertificando nuevamente para también poder mantenerse dentro de ese nicho de mercado. Los costes de implementación del estándar específico de cada sello, esto significa hacia atrás, es decir, el productor quiere mantener ese sello, bueno, primero cumplió con todos los protocolos para poder certificarse en un primer momento, luego se va recertificando a lo largo de los años y esto automáticamente tiene que generar un sistema de mejora o de implementación donde a partir de un diagnóstico preliminar, pues dice, bueno, se le recomienda si usted quiere acceder a este sello y para certificarlo con este sello debe cumplir estas características, debe mejorar esto, entonces es un compromiso del productor en cumplir el mínimo requerido para poder acceder a ese certificado. Y la disminución de la productividad, obviamente, cuando un productor mm, busca un sello y se quiere certificar para ese sello, va a tener algún aspecto o un factor limitante, como nosotros lo llamamos en economía, que es el costo de operación que vamos a encontrar. ¿Qué significa esto? Bueno, o el costo de oportunidad, es decir, vamos a perder algo o vamos a tener que sacrificar algo, en este caso el productor muy probablemente sacrifique la producción en cuanto a volumen o a cantidades. Por ejemplo, no es lo mismo la producción o el manejo de una finca en un cafetal convencional que un orgánico, porque estamos haciendo toda una sustitución de suministros, de insumos, ya se minimiza el convencionalismo, los fertilizantes minerales tienen que ser sustituidos por los orgánicos, que estos a su vez
requieren mayores volúmenes, la liberación es menor. Entonces, para lograr que la finca tenga volúmenes de producción competitivos, pues requieren también una inversión en cuanto a tiempo, a costos e insumos diferentes que probablemente lo equiparen o lo hagan más alto con respecto al convencional. ¿Cómo lo vamos a entender? Bueno, vemos que los costos de certificación para obtenerlo por primera vez, primero van a estar de- mm, sujetos a el tipo de sello, porque no es lo mismo un sello Rainforest, no es lo mismo un sello Fairtrade, el número de fincas que se pretende certificar, sobre todo cuando lo hacen a través de la asociación, cooperativas, el tamaño o volumen de producción anual al que se compromete el productor, pues no es lo mismo un microlote que una finca, que varias fincas, y la ubicación geográfica a la cual se encuentra la finca, no es lo mismo, digamos, unas que estén más accesibles, aquellas que no. El costo de la recertificación de un café anual, es decir, como había mencionado, es una membresía que se tiene que ir renovando año con año y que está sujeta también a las auditorías que se le vayan haciendo a las fincas para poder cumplir con esos protocolos. Bueno, hay un primer pago, digamos, cuando se hace por primera vez, no es lo mismo cuando se está recertificando, es diferente y cada certificadora o cada sello tiene una tabla y también el año en que se encuentra la empresa, bueno, tiene que hacer visitas seguidas, por lo menos cada año se hacen las auditorías para ir eh, controlando que se estén cumpliendo con el estándar de ese certificado y de ese sello. También las visitas pues van a depender del tipo de sello, muy probablemente sea cada trimestre, cada mes, cada año, tal vez sean visitas sorpresas para ver si se están cumpliendo. También los costos de implementación para mantener el estándar, es decir, el productor una vez que accede no es que solamente se va a quedar ahí, tiene que ir mejorando continuadamente todo lo que tiene que ir haciendo en la finca para obviamente brindar ese producto al cual se compromete. Y el productor pues debe destinar parte de esos recursos a la mejora del sistema. De hecho, siempre he promovido esto, que el productor parte de los ingresos que logre generarse, ya sea de forma convencional, certificado, además, siempre reinvertirlo en la finca en aras de ir mejorando, por un lado, para optimizar el hecho de la mayor producción posible dentro de una misma unidad de área, para no también evitar el ampliar la frontera agrícola. Entonces, en este sentido, pues, si un productor logra obtener el máximo de producción posible dentro de una manzana o una hectárea, pues, hasta que lo logre, pues, empezar a ampliarse y no hacerlo a la inversa, empezar a abrir, varios, eh, parcelas que a la larga, pues, simplemente solo le van a consumir más tiempo y recursos. El costo más alto que tiene que ver va a depender de varias cosas. Por ejemplo, un productor pretende certificar, digamos, de manera genérica, ¿no? Para tener un ejemplo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, un productor preliminarmente se le hace un diagnóstico para identificar qué elementos debe mejorar o debe implementar para poder certificarse y acceder a ese sello. Bueno, muy probablemente tenga que gastar un extra, hay que invertirlo en, por ejemplo, en la infraestructura, en el tema de bodegas, patios, dentro de la misma casa, baños, limpieza de la finca, sitios específicos donde se va a depositar la basura, baños, etcétera. Todo esto, si no está dentro de la finca, pues tienen que invertir en ello. Segundo, las obras de conservación de suelos y aguas, si no las tiene, por ejemplo, no hay, el cafetal no está a curvas a nivel, no tiene barreras de protección, barrera viva, barrera viento, tal vez la vegetación que se está utilizando como complementaria no es altamente retentiva de agua. Bueno, todo eso tiene que estar, pues invertirlo, si no lo tiene, pues tiene que hacerlo. También el establecimiento de las sombras al cafetal, qué tipo de sombras van a utilizar, cuánto va a tardar en la sombra establecerse, cuál va a ser un sistema de rotación que se va a necesitar, etcétera. La información también en cuanto a las instalaciones, mejoras, maquinarias. Por ejemplo, digamos que un productor se quiere certificar, quiere un sello,
pero la máquina que tiene no está calibrada o está muy vieja o no cumple con el mínimo, entonces lo que está haciendo inclusive puede estar dañando su café. Y también la infraestructura donde se van a manejar los subproductos, por ejemplo, lagunas de oxidación, distribución de aguas mieles, si se va a utilizar algún espacio o algún espaciamiento muy particular para el manejo o la elaboración de subproductos, todo eso va dentro de la valoración que hace preliminarmente el certificador y de ahí pues el productor definirá si va a acceder a él a través de pues la inversión que tiene que hacer, si cumple, si aquí ya es un elemento decisorio del productor, de si cumple, si logra tener el apoyo, porque aquí muy probablemente tenga que acceder a un crédito para poder acceder a este sello. Entonces, eso, pues es parte, es como todo en la vida, ¿no? Si queremos emprender, pues vamos a necesitar, obviamente, partir de una inversión inicial para después, pues, esperar recuperarlo a través de esa diferenciación de mi producto. La disminución de la productividad, que ese es un compromiso importante también, saber que no es lo mismo la cantidad o el volumen de producción en una finca manejada de forma convencional que si le hacemos cambios, por ejemplo, en cuanto al parque varietal o si queremos hacer una finca orgánica para tener un contraste, no es lo mismo la producción en cuanto al consumo de insumos, de, por ejemplo, fertilizantes minerales, al fertilizante orgánico. El fertilizante orgánico se necesita más volumen, son de menor liberación o de una liberación más lenta, llegan al suelo más lento, si bien es cierto tienen sus ventajas, pero también la finca tiene que irse adaptando a este nuevo sistema que se le va a dar, no es tan pronto. En el caso de un sistema convencional, fertilizantes minerales se liberan mucho más rápido, están más fácilmente disponibles en el suelo. De la misma manera se pierden, obviamente, pero es una forma de manejo diferente, entonces una y otra, obviamente se incrementan los costos de producción y esto pues al tener un café orgánico, el comprador sabe que su sello, que está comprando un producto orgánico, le da más confianza, ese es el nicho al cual se quiere acceder, entonces esto le brinda también esa ventaja y ese agregado pues se va a ver reflejado en la compra-venta del café a ese productor que tiene ese sello. Obviamente, el productor va a tener algunas pérdidas, una pérdida en la producción inicial, sobre todo los primeros años, de un 20, un 30% de producción se va a caer, porque obviamente estamos haciendo un cambio. Es como que nosotros tengamos una vida sedentaria y de la noche a la mañana querramos empezar a hacer ejercicio, muy probablemente nuestro organismo no se adapta rápidamente y más bien podamos tener, van a empezar a aparecer problemas que con el tiempo, pues el organismo mismo se va a ir adaptando y encontrando esa curva de rendimiento. Bueno, es lo mismo. En el caso de los cafés orgánicos, pues bueno, la sustitución de fertilizantes o de agroquímicos de forma general también va a tener una repercusión. Ya el manejo de roya, por ejemplo, no es lo mismo. Utilizar algún agroquímico de amplio espectro a utilizar algún producto orgánico que ayude a minimizar el impacto de la roya en el cafetal. La producción, pues, va a caer el área va a caer, porque también buscamos la especificidad y obviamente, pues, es de empezar en áreas pequeñas. Y los mejores precios de venta para el productor, pues, obviamente le permite comercializar mejor su café, obviamente si está diferenciado, el café se vende mejor. Es un tema de nichos, los nichos van creciendo, pero, también hay que saber identificarlo, encontrarlo y negociar con ese nicho identificado. Una vez que se logra tener ese sello, el productor, pues, una vez que lo empieza a vender, va a ver reflejado ese extra que puede que le sirva o no, pero, eh, va a depender ya también del uso que le dé el productor y la ventaja que le dé al productor. Hay que recordar, pues, que hay que tener en cuenta el resultado de que muchas veces, la recuperación económica va a ser más lenta, también, por otro lado, y es importante que muchas veces el productor esté afiliado, esté asociado, porque así es mucho más sencillo que él pueda certificarse y también acceder a mercados. Y también esto le da ventaja cuando está, asociado, por lo menos, acercarse o, minimizar o reducir
todos los canales de intermediarios, ya no de la cadena de valor, sino de los intermediarios. Se reduce el número de intermediarios porque muchas veces el productor puede estar más cerca del consumidor o del comprador. Ahora, cuando ya tenemos el sello, que ya cumplimos con todos los estándares, bueno, el sello tiene que aparecer reflejado. Ahora, ¿cómo va a aparecer? No va a aparecer, no vamos a exagerar con la identificación del sello, simplemente se pone un pequeña distintivo como sello normal eh, dentro de la etiqueta o sí, de la etiqueta que nosotros estemos utilizando. Podemos encontrar, o sea, ya podemos ir al supermercado como ejercicio y ver algunos cafés o algunos productos que traigan el sello distintivo, no hace falta que sea llamativo, eso más bien en lugar de generar una ventaja es exagerado ruido, en cuanto a la etiqueta hablamos, al diseño de etiquetas. Entonces ahí empezamos a ver y nosotros pues obviamente ahí vamos a saber que si ese café lo más probable es que sea mucho más caro con respecto a otros, pero lo más seguro es que traiga un sello o varios del compromiso al cual ese productor o esa empresa que lo está comercializando accedió. En nuestro caso, un ejemplo particular, que es el hecho de Café Marcala, ¿no? Que tiene una denominación de origen, pues el cual se identifica por algunas características muy únicas en cuanto a sabor, a características también de cuidado y calidad que va a tener ese café. Y algunas empresas certificadoras, obviamente el espacio no me dio para muchas, pero para las más importantes que podemos encontrar, Biolatina, por ejemplo, el tipo de sellos que brinda, Ceres, que es otra que podemos encontrar con la cartera de sellos, otra certificadora, MayaCerts o Salvanatura, que podemos ver que a través de estas se pueden acceder a sellos, cada una tendrá sus características y forma de negociar. Podemos ver que en este caso Biolatina tiene una cartera bastante grande, desde Justo Organics hasta las 4C o Comercio Justo, prácticamente tiene esa ventaja que dentro de la misma, inclusive creo que está Naturland, que es una nueva certificación que está empezando a aparecer, que también tiene algún interés en ayudar al productor o en fomentar que el productor pueda proteger bosques. Y el café diferenciado, aquí traes una pequeña tabla para ver cómo va creciendo, cómo se va comportando el hecho de la venta de cafés diferenciados con respecto a la totalidad de las exportaciones año con año. Por ejemplo, si tomamos como referencia de la cosecha 2012-2013 hasta la cosecha 2017-2018, más o menos hasta aquí puedo encontrar este dato actualizado, pero sí podemos encontrar que para el año 2000 o la cosecha 2012-2013 hubo 1.000.000, o sea, un 25% de venta de café diferenciado. Para la cosecha 13-14 incrementa a un 26%, es decir, hay más mercado. En el caso 14-15 hay un declive en cuanto a la producción. Esto se pudo deber a múltiples factores. Uno de ellos puede ser inclusive la caída que tuvo nuestra producción de café, dado a condiciones climáticas, a condiciones de enfermedades. Entonces tiene una lógica de que haya caído, el mercado también se vuelve más competido. La cosecha 15-16 vemos que hay una recuperación ya, porque tenemos ya un 19% de participación de cafés diferenciados. Para la cosecha 16-17 ya se repunta al 33%, 33,05%. Vemos cómo va incrementando la cantidad de café diferenciado que se está empezando a comercializar. Vemos que para el año 2000 o la cosecha 17-18 se alcanza los 38%, casi los 39%. Ya en la actualidad debemos estar entre el 44-45% de café diferenciado, lo cual ya habla muy bien de nuestra región, de nuestra zona. Y los compradores que más encontramos, que ya están más establecidos, hay nuevos que se van incorporando, los porcentajes por lo menos más importantes vienen siendo de Estados Unidos, Bélgica, respectivamente, que tienen también pues eh, una compra de cafés diferenciados, como lo había mencionado, el Fairtrade, que es uno de los más comunes o de los más conocidos, pues es uno de los cafés que más se comercializa y que más importa a Estados Unidos. Bueno, esto ha sido un pasaje rápido por todos los cafés, por los sellos,
por la certificación que debe hacer el productor, que debe cumplir, cuál es la finalidad. No solamente es agregarle 1, 2, 5, 4 dólares a ese extra de la bolsa. O sea, de hecho, el sello, el café certificado, el café diferenciado, busca agregarle ese extra. Puede ir desde los 2 a los 6 dólares, 7 dólares, según sea el tipo de sello, también el comprador, que este extra pues le va a brindar al productor agregarle o utilizar ese extra para manejarlo mejor su café. Bueno, hasta aquí lo dejamos y nos vemos en la próxima. Suertes totales.